Pues buenas tardes, hermanos. Sean todos bienvenidos a los que nos sintonizan, a los que quizá vean después esta transmisión. Les damos la bienvenida a este estudio. Estamos en la etapa final, ¿verdad?, de nuestro Evangelio de Mateo. Y hoy vamos a comenzar con el capítulo 28. Y quiero que me acompañen a Mateo, capítulo 28. Voy a ir haciendo algunas comparaciones de Mateo 28 y voy a tocar algunas partes de los otros tres evangelios, porque todos se complementan. Mateo no da muchos detalles que sí aparecen en otros evangelios, y para hacer de alguna forma más completo este estudio, ¿verdad? Voy a tocar y a comparar de los otros tres evangelios. Y bueno, Se te hermanos, apagó. voy a comenzar con el capítulo 28, del versículo 1 al 8, nada más vamos a leer. Dice así: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, porque no está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, y hasta ahí me voy a detener. Y vamos a comentar un poco, hermanos, acerca de esto, ¿verdad? La parte de la resurrección. Y es que la resurrección, hermanos, es la piedra angular de nuestra fe, o sea, de la fe cristiana, de todo lo que somos, tenemos y esperamos ser, se predica en base a esta realidad, ¿no? La resurrección de Jesús. No habría ningún cristianismo si no hubiera resurrección, si eso no hubiera acontecido. El mensaje que nos da la Biblia, ¿verdad?, siempre ha sido un mensaje de esperanza, de resurrección, un mensaje en que la muerte pues no es el final para quienes pertenecemos a Dios. Ese es un mensaje de la Biblia, ¿verdad?, central y fundamental en nuestra vida de fe. Para un creyente, la muerte nunca ha sido un final, sino más bien es una puerta que lleva a la eternidad con Dios. Y esta es la esperanza, hermanos, ha sido esta esperanza prometida del pueblo de Dios a lo largo de toda la historia, ¿verdad? Una esperanza predicada a partir de la resurrección de Jesucristo. Y es que en la resurrección de Jesús, ¿verdad?, es donde Jesús garantiza nuestra propia resurrección. Y Primera de Corintios, hermanos, 15, capítulo del 20 al 22, Pablo habla. Vamos a ver también más adelante que Pedro también habla mucho sobre la resurrección. El mensaje que después predicaron Pablo, Pedro, los apóstoles, habla mucho y reafirma este suceso, la resurrección. Y Primera de Corintios 15, del 20 al 22, Pablo declara: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, ¿verdad? Entonces, la resurrección de Jesús, hermanos, es el acontecimiento más grandioso de toda la historia del mundo. Es tan fundamental para el cristianismo
que nadie, ¿verdad? Que la niega puede ser un cristiano verdadero. O sea, nadie puede negar, si eres cristiano, no podemos negar la resurrección de Jesús, ni siquiera ponerlo en tela de juicio, porque sin resurrección no hay fe cristiana, no hay salvación, no hay esperanza. Ahí mismo, en 1 Corintios 15, pero un poco antes, versículo del 13 al 14, Pablo explica: si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también es vuestra fe. Alguien que cree en un Cristo que no resucitó, entonces cree en un Cristo impotente y un Cristo que está muerto. Y si Cristo no resucitó de los muertos, entonces ninguna redención se logró en la cruz. Pablo continúa diciendo en 1 Corintios versículo 17, si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe, ¿verdad? Y entonces aún estáis en vuestros pecados. Y la palabra dice, ¿verdad? Que antes de conocer a Jesús estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Quiere decir que entonces, si la resurrección no fuera una realidad, seguiríamos muertos, ¿verdad? Entonces, Pedro, allá en el Pentecostés, en el Hechos capítulo 2, narra esto, ¿verdad? Él también habla de la resurrección y él dice, al cual, Hechos 2:23, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella, ¿verdad? Pedro, continuó predicando la resurrección también a sus compañeros judíos y también a los gentiles. Y eso lo podemos ver en Hechos, ¿verdad? Pedro predicaron mucho acerca de la resurrección. Pedro habló de nuestra esperanza viva en 1 de Pedro 1, del 3 al 4, por la resurrección de Jesucristo de los muertos para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, ¿verdad? En las Revelaciones, Apocalipsis 1, del 17 al 18, Juan habló sobre la resurrección de Jesucristo, ¿verdad? Cuando Juan vio en esa revelación en Patmos que Jesucristo mismo decía, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. O sea, el fundamento de toda nuestra esperanza se expresa en las palabras de Jesús que dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirás. Entonces, aunque los discípulos y la mayoría de los demás seguidores de Jesús fueron un poco lentos, vamos a decirlo así, para creer, ¿verdad? Que el Señor había resucitado realmente, como ahorita lo vamos a estudiar bien en Mateo. Estos seguidores y discípulos pronto quedaron muy abrumados por la realidad de que sí fue cierto, de que Jesús había resucitado, que ya no podían pensar ni hablar otra cosa que no fuera sobre la resurrección, ¿verdad? De su maestro, de su Señor. Entonces, vamos a ver en Mateo, porque Mateo, hermanos, también narra, los 4 evangelios narran sobre la resurrección, pero Mateo no se enfoca en la resurrección como desde una perspectiva académica o histórica o analítica, sino se enfoca en cuál fue la reacción de las personas que presenciaron, los primeros testigos. ¿Y qué creen? Que los primeros testigos de este acontecimiento fue un grupo de mujeres que amaban profundamente a Jesús. Y es un grupo de mujeres que ya hemos ido estudiando, que permanecieron al pie de la cruz desde la crucifixión. Y aquí Mateo se enfoca porque lo menciona, ¿verdad? Que fueron mujeres las primeras testigos en este acontecimiento. Y entonces vamos a comenzar. Dice Mateo 28:1, ¿verdad? Pasado
el día de reposo, o sea, dice al amanecer del primer día de la semana. Y menciona que fueron al sepulcro dos mujeres, María Magdalena y la otra María. ¿Qué significa el primer día de la semana? Y es importante que toquemos este punto porque este día de reposo, el día de reposo sabemos que era el sábado, ¿verdad? El sábado, y sábado significa séptimo, séptimo. Y aunque el sábado estaba al final de la semana, ¿verdad? Porque era el día central y santo, todos los demás días se contaban con referencia a ese día, como por ejemplo, primer día, segundo, tercero, después del día de reposo. O sea, los judíos no tenían nombres en los días como nosotros, que es lunes, martes, miércoles. Ellos no, ellos se basan o los enumeran más bien como a partir del día de reposo. Primer día después del día de reposo, así es como ellos se ubican, ¿verdad? En cómo cuentan su tiempo. Entonces, según como explicamos anteriormente, los judíos consideraban la referencia de un día, o sea, un día, en el sentido de que cuando Jesús resucitó, no es que forzosamente hayan concluido los 3 días, sino que en el día que ocurrió era un día más, o sea, ocurría en el transcurso de un día más, o sea, en cualquier parte de esa jornada sucede el acontecimiento, y el domingo fue el tercer día de la sepultura de Jesús, el día que varias veces había predicho que sería el día de su resurrección. Lo vimos en Mateo 16:21. Él había dicho que iba a estar 3 días, ¿verdad? Cuando pidieron la señal de Jonás, y él dice, así como Jonás estuvo 3 días en el pez, así yo también estaré 3 días. Entonces, esta frase, pasado el día de reposo, puede también puede referirse en un sentido figurado al nuevo día de reposo para el pueblo de Dios. Porque según nuestra semana, así como nosotros la contamos, hermanos, el sábado es como el día de reposo, el día que habría que guardar. Pero según como está aquí explicado, cuando Jesús resucita, resucita en un día después del día de reposo. Esto es muy fundamental, hermanos, porque es por eso que en nuestra fe como hijos de Dios y que también nosotros no estamos no manejamos un calendario como los judíos, ¿no? Sino que nosotros pues manejamos la semana de 7 días y nuestra semana tiene cada uno un nombre. Nosotros por eso nos congregamos en el día domingo. Es el día, es el nuevo día de reposo para el pueblo de Dios, porque cuando Cristo resucita, ¿verdad? Es cuando da paso al nuevo pacto, el nuevo pacto, ¿verdad? Entonces eso de guardar el día de semana, el día sábado como el día santo, queda en el pasado. Queda en el pasado porque cuando Jesús resucita ya no resucita en el día sábado, sino que con él comienza el nuevo pacto. Ese domingo fue el amanecer no solo de un nuevo día, sino de una nueva era en la historia redentora. Por eso yo quería, hermanos, tocar este punto, ¿verdad? Es debido a esta resurrección que los cristianos, por eso ya lo mencioné, adoran en el día domingo en lugar del sábado. Y a esa hora, dice Mateo, antes del amanecer, llegaron, verá, María Magdalena y la otra María. En otros evangelios, como en Marcos 16, nos dice quién era esta otra María, ¿verdad? En Lucas 24, por ejemplo, vamos a ver Lucas 24:10. Dice, eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a
los apóstoles. Es decir, que en Lucas nos menciona que había otras mujeres. Mateo solo dice que estaba María Magdalena y la otra María, ¿verdad? Solo se enfoca en ellas, pero había otras mujeres. La otra María que dice Mateo era la madre de Jacobo y José y es la esposa de Cleofas. Entonces, estas mujeres obviamente creyeron que Jesús estaría en la tumba, o sea, ellas fueron al sepulcro, ellas no dicen que fueron a ver si Jesús había resucitado, no, ellas fueron al sepulcro, ellas pensaban que encontrarían a Jesús envuelto en paños en una tumba, ¿verdad? En una tumba, que Jesús iba a estar ahí. ¿Cómo sabemos esto? Porque llevaban especias para unción de cuerpos para la sepultura. Ajá. O sea, ellas no habían llegado para ver a Jesús resucitado, sino a ver el sepulcro. Ellas eran mujeres que habían servido a Jesús cuando en Galilea y que permanecieron con Jesús junto a la cruz. Esto también ya lo hemos visto. Y entonces ahora llegan al sepulcro, ¿verdad? Este sepulcro estaba en un huerto, esa tumba que era de José de Arimatea, estaba en un huerto. Entonces ellas llegan a este lugar con la esperanza de que de alguna forma pudieran quitar la piedra, porque recordemos que la tumba había sido casi sellada, o sea, era muy difícil quitar esa piedra con la que había sido sellada la tumba. Yo no sé qué intención tenían las mujeres o qué pensaban al respecto, pero de alguna forma ellas pensaron que iban a poder quitar esa piedra y poder servir al Señor como por última vez. ¿De qué forma? Pues ungiendo su cuerpo. Y a pesar de que no es que tuvieran falta de fe, sino que a lo mejor ellas no estaban tan comprometidas en cuanto a al conocer estas promesas que Jesús había hecho de que iba a resucitar. A pesar de ello, estas mujeres llegan al sepulcro porque ellas sentían mucho afecto por Jesús, o sea, ellas amaban y tenían mucho afecto por su Señor. Ellas sí, a lo mejor con una inmensa tristeza, esperando ver un cuerpo, porque a lo mejor ellas no estaban tan relacionadas con esta situación de la resurrección como los discípulos varones, porque con ellos Jesús había sido muchas veces les había dicho, esto va a pasar, y ellas no, o sea, ellas quedaban fuera de ello, pero ellas estaban ahí porque amaban al Señor. Estas mujeres no tenían esa confianza en la resurrección de Jesús, quizá menos lo comprendían, pero tenían una gran devoción. Y a lo mejor lo que les faltaba en cuanto a conocimiento o entendimiento de lo que estaba ocurriendo en ese momento, lo compensaba, ¿no? Con esa compasión, con ese amor que tenían, con esa valentía, porque estas mujeres habían permanecido al pie de la cruz a pesar de que quizá también a ellas las podían acusar, ¿verdad? De haber estado con Jesús. Y después ocurre otra cosa, ¿verdad? Dice que hubo un gran terremoto. ¿Por qué? Pero dice hubo un gran terremoto y después dice, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella, ¿verdad? Entonces, tan pronto como las mujeres llegaron al sepulcro, descubren que la piedra había sido movida. ¿Y por qué se movió? Pues porque ocurrió un gran terremoto. Y hasta este punto vemos que es el segundo terremoto que fue causado de una forma sobrenatural en relación a la muerte y la sepultura de Jesús. Recordemos, ¿verdad?, que cuando está siendo crucificado ocurre también un terremoto. Pero dice que este terremoto se produjo cuando un ángel del Señor descendió del cielo, haciendo que la tierra temblara con violencia y se removiera esa piedra. Ahora, este ángel, hermanos, no es que él llegó para remover la piedra y que Jesús pudiera salir. O sea, vamos a aclarar eso. Jesús ya había resucitado cuando ocurrió eso. De modo que el ángel no mueve la piedra para dejar a salir a Jesús. O sea, imaginemos,
¿Jesús resucita pero no es capaz de mover una piedra? Pues claro que no. O sea, ya en este momento Jesús tiene un cuerpo glorificado que traspasa el tiempo y traspasa la materia. O sea, es algo que no podemos ni siquiera imaginar, comprender. El ángel no mueve la piedra para dejar salir a Jesús, sino para dejar entrar a las mujeres y a los apóstoles. Esto era muy importante. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a ver que hasta ese momento no creían, o sea, no pensaban que Jesús había resucitado, ¿verdad? Según el Evangelio de Juan, vamos a Juan 20:21. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro, ¿verdad? Entonces, antes de que el ángel apareciera, dice que María Magdalena corrió después y fue a Simón Pedro y al otro discípulo. Vamos a continuar, Juan 22. Entonces, María Magdalena corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, se refiere a Juan. Y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Hasta este momento, el ángel no habló con María Magdalena, solo María Magdalena vio el sepulcro abierto y corrió con Simón y con Juan a decirles que se habían llevado el cuerpo, ¿verdad? Entonces, es obvio que María Magdalena, hasta ese momento había hecho un caso omiso al anuncio de un ángel que se acercaba a la resurrección, acerca de la resurrección de Jesús. Esta María Magdalena queda muy abrumada porque lo único que ella puede ver en ese momento es una tumba vacía y ella corrió frenéticamente hacia donde estaban Pedro y Juan. Y entonces Pedro y Juan tampoco consideran la posibilidad de que Jesús haya resucitado, porque inmediatamente dice Juan 20 del 3 al 4, y salieron Pedro y el otro discípulo y entonces fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, porque se tenía de alguna forma como agachar para ver adentro de la tumba vacía, ya estaba quitada la piedra, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón tras él, o sea, Pedro, entró en el sepulcro, vio los lienzos también puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, pero el sudario no estaba puesto con los lienzos, sino enrollado en otro lugar aparte. Entonces, entró también el otro discípulo, o sea, Juan, ahora sí entra junto con Pedro, que había venido primero al sepulcro y entonces vio y creyó. Es decir, hermanos, que hasta ese momento no era posible que el cuerpo de Jesús hubiera sido robado por sus discípulos, porque sus discípulos mismos no creían aún, no estaban muy conscientes de lo que estaba ocurriendo en este momento, que Jesús había resucitado. Ellos corrieron, pero para averiguar qué es lo que había pasado, dónde estaba el cuerpo de Jesús. Mientras tanto, el ángel se había manifestado a aquellos que estaban cerca de la tumba y dice Mateo que su aspecto era como un relámpago. La descripción sugiere entonces que Dios de alguna forma transmitió algo pues de su propia gloria, porque es un ángel que viene de parte de Dios, ¿verdad? Así como a Moisés, que dice que cuando en Éxodo 34, que cuando él bajaba del monte Sinaí, o sea, se contagiaba de esa gloria de Dios y brillaba. Este ángel traía un sello del carácter de Dios. ¿Para qué? Pues para que los que estaban observando y eran testigos se dieran cuenta que pues era un mensajero sobrenatural, no era cualquier hombre, alguien que planeó algo, era un hombre cualquiera y él planeó algo para robar el cuerpo de Jesús, no.
tenía que quedar en evidencia que era un mensajero sobrenatural, que era un agente de Dios, ¿verdad? Y lo que había ocurrido, pues era algo extraordinario, sobrenatural. Y entonces dice que los guardias que estaban ahí estaban muy impresionados y al principio temblaban, temblaban. Y esto tiene que ver, temblor, pues tiene la misma raíz de terremoto. O sea, estos experimentaron pues como terremotos, o sea, personales, temblaban en su cuerpo, en su mente, y dice que después se quedaron como muertos, o sea, se quedaron paralizados de miedo. La idea parece ser que no solo se quedaron rígidos, sino inconscientes, o sea, totalmente traumatizados por lo que veían. Pero ¿cuál fue la diferencia? Que mientras ellos se traumatizaron por lo que veían, dice que las mujeres, a pesar de que también se asustaron, que también tuvieron miedo, pero ellas reciben consuelo del ángel, porque dice que entonces el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no teman ustedes, o sea, no temáis vosotras, es no teman ustedes. Ajá. Entonces, esta reacción de respondiendo, una traducción mejor es como explicándoles, porque las mujeres tenían mucho miedo, estaban muy abrumadas por la situación, que ni siquiera habían hablado una sola palabra en ese momento. Ahora, a diferencia de las mujeres, los soldados que estaban custodiando la tumba sí tenían muchas razones para temer, porque su tarea era evitar que el cuerpo fuera robado, ¿verdad? Pero a raíz de que Jesús había resucitado y ya no existía un cuerpo en esa tumba y la tumba estaba abierta, pues eso podría significar la muerte de estos guardias, porque no habían cumplido su tarea. Pero para las mujeres no, ¿verdad? Ellas no tenían una razón para temer, y las palabras del ángel les da consuelo, les trae seguridad. Ellas no habían venido esperando hallar a Jesús resucitado, bueno, la tumba vacía, pero Dios, que es tan bondadoso e infinito en misericordia, ¿verdad? Él pasa como por alto esta falta quizá de entendimiento, pero reconoce ese gran amor que estas mujeres tenían, porque ellas venían desde al pie de la cruz, ellas habían estado presentes, y Dios responde a ese amor, a esa devoción de estar. Ya Jesús había muerto, pero ellas permanecían, buscaban cómo honrar a Jesús, a pesar de que Jesús para ellas solo era un cuerpo, para ellas, porque ya sabemos que él había resucitado, ¿verdad? Entonces les dice, yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado no está aquí, ha resucitado. Esta palabra resucitado se traduce ha sido resucitado. Vemos, hermanos, en Juan 10:18 que Jesús mismo dijo, ¿verdad? Que él tenía poder para entregar su vida y para volverla a tomar. Pero esta expresión ha resucitado también, o sea, tiene esa traducción de ha sido resucitado. ¿Pero quién? Entonces, ¿quién lo resucita? Bueno, pues porque en este suceso, hermanos, de la resurrección, vemos la Trinidad de Dios actuando en este suceso. O sea, Él fue resucitado por el poder del Padre también y por el poder del Espíritu Santo. Toda la Trinidad participó en la resurrección de Jesús. Y quiero que vayan conmigo a Romanos 6:4. Y si alguien lo tiene, lo puede leer. Sí. Amén. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ahí Amén. nos dice Romanos, ¿verdad? Que fue ¿por qué? Por la gloria del Padre. O sea, vemos ahí al Padre actuando en la resurrección. A Gálatas 1:1, por favor. Quien lo tenga también lo puede leer.
Pablo apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y ahí vemos, ¿verdad? Cómo dice que fue el Padre, ¿verdad? Quien lo resucita de los muertos. Vamos a Romanos 8:11. Amén. ¿Qué dice, hermana? Dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Y ahí vemos, ¿verdad? Que también el Espíritu Santo resucitó a quién, dice, a Jesús. Toda la Trinidad participa en la resurrección de Jesús. Entonces, Lucas, hermanos, después de este acontecimiento, donde el ángel habla con las mujeres, Lucas 24:8 nos narra que, y dice, entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás, ¿verdad? Entonces, en ese momento, después de recibir esta explicación del ángel, las mujeres creen, se acuerdan de las palabras, ¿verdad? Que habían dicho, que había dicho Jesús. Entonces el ángel invita a las mujeres y les dice, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Y es en ese momento que ellas entran a la tumba y observan que estaba realmente vacía, ¿verdad? Está vacía. Marcos 16:6 dice, no se asusten, buscan a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde lo pusieron. Tal vez les repite el mensaje porque las mujeres encontraban pues muy difícil de creer esto de la resurrección, ¿verdad? A pesar de que ya en este punto se acordaron de que Jesús les había dicho que él iba a resucitar al tercer día. ¿Y qué ocurre con Pedro y Juan? Bueno, Pedro y Juan entran a la tumba, tiempo después, ven los lienzos puestos allí, el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, pero no está colocado con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte, dice Juan 20, del 6 al 7. Los lienzos estaban tal como se hallaban cuando José de Arimatea y Nicodemo pusieron el cuerpo, ajá, pero el sudario no. El sudario dice que estaba a un lado. Y entonces, Juan 22, hermanos, nos relata que, vamos rápidamente a Juan 20:12. Dice, desde el 11, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y entonces aquí resulta que en Juan ya no es un ángel, sino ahora son dos, ¿verdad? Uno a la cabeza y otro a los pies. Y estas ubicaciones, hermanos, traen, ¿verdad? Como la imagen de esos dos querubines dorados que se hallaban a cada lado del propiciatorio en el arca del pacto, como lo describe Éxodo 25:18. Y anótenlo porque ya no me da tiempo, hermanos, de leerlo. Pero estos dos ángeles están así, uno a la cabeza, uno a los pies, así como los querubines estaban en el arca del pacto. Los dos ángeles aquí en la tumba, ¿verdad? Estaban uno a cada extremo de la tumba de Jesús, quien por el sacrificio que acababa de hacer de su propia vida, se había convertido en el verdadero y eterno propiciatorio para la humanidad pecadora. Esto es un detalle que no podemos pasar por alto, ¿verdad? ¿Por qué dos ángeles y uno a los pies del otro? Y los dos ángeles ofrecen a las mujeres un recordatorio más y les dicen, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos
de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y sea crucificado y resucite al tercer día. Y por tercera vez se les dice a estas mujeres esta gloriosa verdad, hermanos, acerca de la resurrección de Jesús. Es una verdad cuyo cumplimiento debieron haber estado esperando ansiosamente. Y no solo las mujeres, también sus discípulos. Y entonces los ángeles le dicen, vayan pronto y díganle a sus discípulos, ¿de quién? Pues de Jesús. O sea, los discípulos no están ahí, hermanos. No están ahí. Y mandan a estas mujeres el ángel para que vayan y le digan a los discípulos que ha resucitado de los muertos. Y las mujeres no tienen tiempo de gozarse, de procesar bien lo que acaba de ocurrir, pero salen inmediatamente a anunciar como el ángel les había dicho, ¿verdad? Vemos, hermanos, que aunque los discípulos no están cerca, no es más que Pedro y Juan, que fueron los que entraron a la tumba, los demás no están cerca de donde Jesús les dijo que tenían que permanecer, que era Galilea. Pero en su bondadosa misericordia, Dios envía a estas mujeres a hablar con los discípulos lo más pronto posible para que ya dejaran de experimentar tristeza y dolor, porque pues si no están ahí, pero les dolía, hermanos, habían perdido a su maestro, no estaban ahí, ¿no? Pero estaban sufriendo por lo que había sucedido, ¿verdad? Entonces, no los reprende, ¿verdad? El ángel no se les aparece a ellos y los reprende por su falta de fe o por ser cobardes, sino que les envía unas mensajeras, estas mujeres, ¿verdad? Con un compasivo mensaje de esperanza y de consuelo. Entonces, la instrucción adicional del ángel para las mujeres fue que les dijeran a los discípulos de Jesús, he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces vemos que al principio de la semana, antes de la pasión de Jesús, Jesús les había dicho, en Mateo 26:32 lo leímos, después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. O sea, se hubiera esperado que entonces los discípulos estuvieran reunidos en Galilea, esperando a Jesús. Pero no fue así, hermanos, y tanto fue que se les aparece a una porción, unos que estaban pescando, después se les aparece a otros, porque dice que unos habían vuelto, ¿verdad?, a sus oficios, entre ellos Pedro había vuelto a su oficio, ¿verdad?, a pescar, y dice que se les aparece a unos y en camino de Emaús se les aparece a otros, y la cosa es que están todos desbalagados, hermanos, todos desbalagados, pero era importante tenerlos reunidos porque Jesús les iba a dar un mensaje, pero ya no me da tiempo, hermanos, eso lo vamos a ver el siguiente viernes. Y bueno, a partir de este punto yo cedo la palabra a mi hermano Jorge. Pues gracias, muchas gracias, Yazaret. Estaba yo verdaderamente bebiendo el relato. No es fácil conciliar las narrativas de los 4 evangelios. Si uno quisiera hacer un cronograma detallado de todos los hechos, sería muy difícil y hasta imposible. Tenemos que acudir a la dirección del Espíritu Santo para hacer un cuadro en nuestra mente y en nuestro espíritu. Nuestra alma también interviene y entender más que nada los motivos de las diferentes personas mencionadas en los evangelios. Indudablemente que hay dos que me parecen muy interesantes porque son los dos primeros que tienen una evidencia. El primero de ellos es Juan, indudablemente es Juan, porque ya ven que llegó, según la narrativa que nos dio Yazaret, basada en los evangelios,
llegó Juan primero que Pedro, ¿verdad? Vayámonos un poco más atrás. María Magdalena desconcertada al ver la tumba abierta y medio que asomarse y ver como que ya no había el cuerpo, pero no tenía una evidencia, pero sentía en su corazón que el cuerpo ya no estaba en el sepulcro. Demasiadas emociones invaden su ser. ¿Y qué es lo que hace María Magdalena? Pues se va corriendo a Jerusalén. Indudablemente que era una gran, además de amar mucho al Señor, tenía una condición física tremenda que pues, se la daba a Dios. Llegó y dio el informe de que ya no estaba y desató pues que Pedro y Juan organizaran la venida al huerto y al sepulcro. Pero ella no se quedó en Jerusalén, se volvió a regresar al sepulcro. Ahora llega Juan primero porque era más joven y pues, era una carrera contra el tiempo, y luego llega y ve, dice el Evangelio de Juan, esto lo narra Juan, dice, entonces entró también, bueno, primero llega Juan y vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró al sepulcro. O sea, como que había un cierto respeto de Juan hacia Pedro, como para que él fuera el que investigara ya adentro del sepulcro. Y Pedro, como muy decidido, pues entró eh, y vio los lienzos, nada más, y notó que el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús no estaba con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Bueno, el sudario pues era las vendas con las que se vendaban el cráneo y la cara del fallecido. ¿Por qué? Pues porque la muerte trae una desfiguración en el cadáver y bueno, en la tradición judía se acostumbraba pues vendar con un sudario el rostro, vamos a decir, pero era una venda que hacía la vuelta en el cráneo, o sea, realmente cubría toda la cabeza. Algo muy curioso, estaba el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, allí estaba el sudario. No estaba desmadejado, no estaba el sudario, la venda toda abierta y tirado por un lado, estaba el sudario como había estado sobre la cabeza de Jesús. Eso lo enfatiza mucho Juan. Eh, y enrollado en un lugar aparte, donde la cabeza de Jesús había sido puesta recién muerto. Entonces también entró el otro discípulo que había venido primero. Este es Juan. Vuelve a entrar, pero como que ya había procesado Juan lo que había visto. Y dice algo muy importante, y vio y creyó. Creyó porque dice, es imposible que sin haber resucitado el Señor, el sudario esté como está. Hagan de cuenta que era como que se había evaporado lo que estaba dentro del sudario. Nunca el sudario estaba desmadejado. Y por esas observaciones, Juan, además de que su corazón fue tocado, indudablemente, creyó. Fue el primero que creyó sin ver al Señor resucitado. Creyó que había resucitado. Y la segunda que creyó, pues allí mismo en Juan, capítulo 20, versículo 16, pues ¿quién creen que fue? María Magdalena. Porque una vez que regresó por segunda vez al sepulcro,
¿verdad? Pues lloraba, lloraba, y entonces tiene la visita de los ángeles con vestiduras blancas, versículo 12 de Juan 20, sentados uno a la cabecera, ya lo describió muy bien Yazaret, pero además le dijeron algo muy importante: mujer, ¿por qué lloras? También lo dijo Yazaret, la consolaron, la consolaron, la dejaron hablar. Qué importante es dejar hablar a las personas. Qué importante es permitirles que expongan sus sentimientos, que digan lo que hay en su corazón. Debemos aprender de estas criaturas celestiales el corazón de Dios. El corazón de Dios es, pues, dejar hablar a los suyos, oír su versión de las cosas, saber lo que están pensando. Y así pues, eh, eh, María Magdalena pues dice: lloro porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Todavía ella no sabía que había resucitado. Y aquí los ángeles pasan a un segundo nivel, a una segunda, tras bambalinas se vuelven a esconder, porque va a haber una presencia muy importante. Dice: cuando había dicho esto, ¿por qué lloras? Cuando había dicho esto, entonces vio a Jesús, que estaba allí. Ay, yo me detengo en este pasaje. Es la primera persona que ve verdaderamente a Jesús resucitado. Ya Juan se había dado cuenta que sí había resucitado, pero la que lo vio resucitado por primera vez fue María Magdalena. Y eso no porque hubiera hecho algo especial, que sí lo hizo. ¿Por qué creen que Dios la escogió para que fuera la primera que viera a Jesús resucitado? Por su gran necesidad. Porque tenía la necesidad imperiosa de ver a su maestro. Porque su anhelo y toda su vida era Jesús. Y es a ella a la que Jesús, pues yo digo que premia con el premio de ser la primera que lo ve. Pero curiosamente no lo reconoce. Versículo 14. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús, pero no sabía que era Jesús. Tenía un gran anhelo de verlo, pero al verlo en esta nueva visión y nueva realidad de Jesús resucitado, y sus emociones, que todavía no lograba poner en orden lo que ella necesitaba, lo que Dios le estaba dando y lo que estaba realmente ocurriendo, pues no reconoce a Jesús, no sabía que era Jesús. Podía haber dicho Jesús: pues me paso de largo, voy a otros lugares donde se me reconozca, etcétera. Pero Jesús no es así. Jesús comprende nuestras debilidades. Y a veces decimos: pero ¿cómo no sabe que Dios está con esta persona? Y a veces, ¿qué es que no sabes que Dios está contigo? ¿Por qué lloras? Y nos vemos como personas crueles e insensatas. Dios no es así. Dios entiende los sentimientos de las personas y entendió que María Magdalena estaba confundida, que lo que más deseaba era verlo a él. Sin embargo, no, sus sentidos no lograban reconocerlo.
Y Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella todavía estaba pensando que era el hortelano y le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. ¿Cómo lo iba a llevar ella? Pongamos que hubiera sido cierto, cómo lo iba a cargar, cómo se iba a echar encima esa situación con los soldados, con todos los que ella no le importaba su vida, su reputación, no le importaba que en determinado momento la tomaran presa, no lo importaba, era capaz de llevarlo el cuerpo del Señor, ella sola cargando. Pero Jesús le dijo, viendo toda su necesidad y su confusión, le dijo María. Y seguramente ese María, dicho en los labios del Señor, ya no admitía dudas. La voz del Señor es inconfundible. Necesitamos aprender a reconocer la voz del Señor. Cuando nos hable por diferentes formas, por diferentes maneras, a veces estamos orando, tenemos una necesidad y Él nos está hablando y no lo escuchamos. No sabemos qué es Él. Aquí le dijo María con un tono, con una manera tan especial que ella ya no podía estar confundida. Y volviéndose ella le dijo Raboni, que era la manera como le llamaba maestro. Jesús le impidió que lo tocara. Hay quien piensa que sí lo tocó, que lo abrazó, pero aquí en Juan dice que Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Y no es el momento de hacer teología de Jesús con el Padre y los momentos que Él, haciéndolo todo en el tiempo de su Padre, iba a presentarse en el lugar santísimo del tabernáculo celestial. Pero Él le hace recapacitar. Soy yo, María, atiendo a tu necesidad, toco tu corazón, consuelo tus sentimientos. Sin embargo, tengo un deber que cumplir con mi Padre. He de subir a mi Padre. Pero te doy un mensaje, María. Subo a mi Padre, ve a mis hermanos y diles. Y aquí ya María, ya todos sus sentidos ya habían tomado el lugar que correspondía. Su atención estaba perfectamente clavada en las instrucciones de Se fue su Rabón. audio, Paz. Es el versículo 17 de Juan 20. Y dice, Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. El mensaje más edificante que Jesús haya dado, se lo da a una mujer. Que el Padre era nuestro Padre y el Dios era nuestro Dios. Ahora María Magdalena regresa por tercera vez a Jerusalén a dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. ¿Cómo vamos aprendiendo de estos pasajes? ¿Cómo vamos conociendo más de cómo es el corazón de Dios y cómo Jesús, que es la revelación de Dios para nosotros, nos trae del cielo la voluntad de Dios para nuestras vidas? Vamos a caminar por pruebas, vamos a caminar por circunstancias de todo tipo, como las enfrentó
los discípulos y las mujeres ya mencionadas. Pero si sabemos oír la voz y escuchar las instrucciones, no nos vamos a perder. La resurrección corporal significa la cumplida realización de la victoria del Redentor sobre la muerte. Si Cristo hubiera regresado al cielo sin la resurrección corporal, pues no habría desplegado toda la extensión de su obra como vencedor absoluto de la muerte. El Salmo 16:10 esta cita es muy importante en los salmos. En obvio del tiempo la leo. Salmo 16:10 dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Esa era una promesa. Dios no iba a permitirlo. No iba a quedar su alma en el Seol, el lugar de los muertos. Así pues, él habría triunfado espiritual y moralmente, pero no, si no hubiera regresado, no hubiera resucitado, pues hubiera triunfado, pero no habría manifestado su victoria sobre la muerte física, ya que la personalidad humana está constituida, y lo ha dicho la palabra, espíritu, alma y cuerpo, y un triunfo que hubiera alcanzado tan solo el espíritu y el alma, quedando fuera el cuerpo, solo habría sido un triunfo parcial, por decirlo de alguna manera. Pero él resucitó corporalmente. Muchas doctrinas al principio del cristianismo hablaban de diferentes tipos de resurrección de Cristo y hasta ponían en duda su resurrección corporal. Pero no hay duda, él resucitó corporalmente, llevando adelante el triunfo sobre la muerte física. Y me queda tiempo para una nota más sobre lo que significa la resurrección del Señor. Y la resurrección corporal del Señor, pues lo define muy bien Romanos 10, del 14 al 17, donde dice, pues vamos rápidamente a Romanos 10, del 14 al 17. Dice, ¿y cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueron enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. La fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. En obvia referencia de los creyentes del primer periodo. Fíjense de la iglesia, de la historia de la iglesia, estos creyentes del primer periodo de la historia de la iglesia son la base, la piedra básica, la piedra angular es Cristo, pero ellos son la base porque ellos son los testigos que generación tras generación fueron los que pues compartieron esta verdad de que Cristo verdaderamente había resucitado. El individuo, la persona, solo puede creer gracias al testimonio de otros que creyeron antes que él. Y esta cadena no tendría existencia aparte de la fe de la primera generación de creyentes.
Pues le demos gracias a Dios por esta primera generación de creyentes. Esta va a ser la oración final del estudio. Agradecerle a Dios que estos creyentes de la primera generación se mantuvieron fieles, porque fueron el principio de la cadena que ahora ha llegado a nuestra generación y nos obliga de una manera más fehaciente a ser fieles a la palabra, porque es la palabra que describe los hechos portentosos que de otra manera no podríamos ni entenderlos ni creerlos. Pero Cristo ha resucitado y ha resucitado en una resurrección corporal. Es un hecho y sucedió. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos por esta primera generación de los que tuvieron el contacto con el Cristo resucitado. Estas mujeres como María Magdalena y otras que no descansaron hasta encontrar la verdad, y la verdad era que Jesús había resucitado. Su mente las traicionaba, sus sentimientos las conmovían, pero lograron controlarse, lograron entender la voz del resucitado y obedecer sus instrucciones. También te damos gracias por los discípulos. Ciertamente dudaron, ciertamente tropezaron tanto antes como después de la resurrección. Pero esto no es más que una señal de que nuestra naturaleza humana ha de ser pulida por las preciosas manos del resucitado que fue crucificado, el crucificado que resucitó. La cruz y la resurrección están indefectiblemente unidas por la eternidad. Te damos gracias, Señor, pues por lo sucedido. Te damos gracias porque tú tuviste misericordia de nosotros. Has abierto nuestro entendimiento para comprender estas verdades y especialmente te damos gracias por esa primera generación de los que creyeron y las que creyeron que están en primer lugar. Señor, pues solo nos queda adorarte, bendecir tu nombre, exaltar tu nombre, ahora y siempre. Danos la fuerza, danos el esfuerzo para poder en sucesivas reuniones de discipulado concluir el texto según pues está en los evangelios, pero principalmente en Mateo, que habla del reino de Dios como primer objetivo. Gracias porque la palabra de Dios nos ha alimentado ya más de un año con este tema. Gracias porque ha abierto nuestras mentes, ya nos ha hecho comprender sus verdades, porque la palabra es viva y eficaz. Gracias por el Espíritu Santo que mora entre nosotros y nos trae todas las cosas y nos recuerda todas las cosas que hemos de saber de Cristo el Señor y del amor de Dios. Y gracias por los hermanos que nos acompañamos en este caminar y los que se han de integrar y los que se han de aumentar. Gracias por ellos y sus vidas. Oramos por sus familias y por todos aquellos que se acerquen con un corazón dispuesto y han de ser tocados por la verdad de tu palabra. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Pues damos por concluido el discipulado. Gracias, buenas noches. Hemos orado. Estamos agradecidos, Yazaret. Amén. Gracias, pastor. Bendiciones, Gracias. hermanos. Bendiciones, hermanitos. Muchas gracias, pastor. Gracias a todos. Gracias, Yasa. Bendiciones a todos. El Señor les guarde. Gracias. Buenas noches a todos.